Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy. En esta ocasión, tenemos una noticia que ha conmocionado a muchos seguidores y fans de una de las actrices turcas más queridas y talentosas de la actualidad, Demet Özdemir. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante impactante y es por eso que queremos abordar esta información con la seriedad y el respeto que merece. Estamos hablando de un titular que ha generado gran preocupación y que, como siempre, nuestro objetivo aquí es desglosar lo que se sabe, tratar de entender la situación y mantenerlos informados con la mayor claridad posible. Antes de sumergirnos en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratis, les permite estar al día con todas nuestras novedades y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido interesante como este. Así que denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. La noticia en cuestión, que ha resonado con fuerza en los medios y entre los fans, gira en torno a unas declaraciones atribuidas al médico de Demet Özdemir, insinuando una posible complicación que podría afectar su movilidad. Decimos insinuando porque, como veremos, los detalles son escasos y las interpretaciones pueden variar. Es fundamental abordar esto con cuidado, ya que se trata de la salud de una persona pública y por ende de información sensible. Lo primero que debemos entender es que a menudo, en el mundo del espectáculo, los titulares pueden ser sensacionalistas para captar la atención. Nuestro deber aquí es ir más allá del titular y tratar de encontrar la información más precisa y contextualizada. ¿De qué se trata exactamente? ¿Qué tipo de condición médica podría estar involucrada? ¿Hay fuentes oficiales que respalden o aclaren esta información? Estas son las preguntas que intentaremos responder a lo largo de este vídeo. Hemos estado investigando y recopilando información de diversas fuentes turcas e internacionales para poder presentarles un panorama lo más completo posible. Es importante recordar que en el caso de figuras públicas, la información sobre su salud suele ser manejada con mucha discreción, y a veces lo que llega a los medios son fragmentos, especulaciones o comunicados que buscan ser cautelosos. Por eso analizaremos las posibles interpretaciones de estas declaraciones. ¿Podría ser algo temporal? ¿Una dolencia menor que ha sido magnificada? ¿O podría tratarse de algo más serio? Sin tener acceso directo a la información médica de Demet Özdemir, y sin ser nosotros profesionales de la salud, nuestro enfoque será el de informar sobre lo que se ha publicado y analizar las implicaciones que esto podría tener, tanto en su vida profesional como personal, y en la percepción de sus admiradores. La actriz turca Demet Özdemir, conocida por sus papeles en series de gran éxito como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, es una figura muy querida no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su carisma, talento y belleza la han convertido en una de las estrellas más brillantes del panorama televisivo turco. Por esta razón, cualquier noticia que la involucre, especialmente si tiene que ver con su salud, genera un interés masivo y, lamentablemente, también mucha preocupación. El titular que nos ocupa hoy, el médico de Demet Özdemir revela no podrá caminar, es, sin duda, uno de esos que detienen el scroll y hacen que uno se pregunte inmediatamente qué está pasando. Profundizando un poco en el origen de esta noticia, parece que las declaraciones atribuidas al médico provienen de un contexto donde se le habría preguntado sobre el estado de salud de la actriz. Sin embargo, la forma en que esta información ha sido presentada en muchos medios sugiere que hubo una falta de claridad en la fuente original, o, como mencionamos, una exageración para crear impacto. Es crucial ser muy cautelosos con la información que circula en redes sociales y en algunos portales de noticias que no siempre verifican exhaustivamente sus fuentes. A veces, una frase sacada de contexto o una mala traducción puede generar un gran malentendido. Si bien no tenemos acceso a los informes médicos oficiales y por respeto a la privacidad de Demet Özdemir, tampoco deberíamos esperar tenerlos, podemos basarnos en cómo se ha desarrollado la noticia y las reacciones que ha generado. Lo que sí es cierto es que la frase "no podrá caminar" es muy fuerte y por sí sola, evoca imágenes de una condición muy grave y permanente. Sin embargo, es posible que la declaración médica original se refiriera a una imposibilidad temporal, a una limitación momentánea debido a una lesión, o a un postoperatorio, o incluso a una recomendación médica específica para evitar ciertas actividades físicas. Analicemos las posibilidades. Si se tratase de una lesión deportiva, por ejemplo, o de una intervención quirúrgica menor, es completamente normal que por un período de tiempo un médico aconseje reposo y restrinja la capacidad de caminar o realizar ciertas actividades. En estos casos, la recuperación suele ser completa.
Si la noticia se hubiera presentado de esta manera, probablemente no habría causado tanta alarma. El sensacionalismo del titular es lo que ha amplificado la preocupación. Otra posibilidad, aunque más especulativa, es que se esté haciendo referencia a una condición médica preexistente o a un riesgo que se ha manifestado. Sin embargo, es importante recalcar que esto es pura especulación. Demet Özdemir siempre se ha mostrado activa y enérgica en sus redes sociales y en su vida pública. No hay indicios recientes que sugieran una enfermedad grave que afecte su movilidad. Esto, de hecho, hace que la noticia sea aún más desconcertante. Es posible que el médico, al ser preguntado, haya utilizado una frase un poco dramática para ilustrar la seriedad de una condición o de una recomendación médica, y que esta frase haya sido recogida y difundida sin el matiz o el contexto necesario. Por ejemplo, un médico podría decirle a un paciente después de una cirugía de rodilla: por ahora, no podrás caminar como lo haces habitualmente, necesitarás muletas y reposo. Esta es una afirmación cierta en ese momento, pero no implica una incapacidad permanente. La forma en que se ha presentado el titular sugiere que se está refiriendo a algo definitivo. También debemos considerar la posibilidad de que se trate de una noticia falsa o de un rumor que se ha extendido sin fundamento. Lamentablemente, en la era de la información rápida, las noticias falsas pueden volverse virales muy fácilmente. Los fans suelen estar muy pendientes de las vidas de sus ídolos, y esta atención puede ser explotada por quienes buscan generar controversia o ganar visibilidad. ¿Qué implicaciones tendría una noticia así si fuera cierta? Si Demet Özdemir tuviera una condición que realmente le impidiera caminar, su carrera como actriz, que depende en gran medida de su movilidad y presencia física, se vería drásticamente afectada. Tendría que reevaluar sus proyectos profesionales y quizás explorar nuevas facetas de su carrera artística o enfocarse en roles que no requieran tanta actividad física. Personalmente, sería un desafío inmenso que requeriría una gran fortaleza y adaptación. Sin embargo, y esto es fundamental, debemos mantener la esperanza y la prudencia. Los avances médicos son impresionantes y muchas condiciones que antes se consideraban incapacitantes hoy en día pueden ser tratadas, manejadas o incluso curadas. Si hipotéticamente Demet estuviera enfrentando un problema de salud, seguramente contaría con el mejor equipo médico y con el apoyo incondicional de sus seres queridos y de sus millones de fans. Hasta ahora, no hemos visto declaraciones oficiales de Demet Özdemir o de su equipo de representantes abordando directamente este titular o los rumores que lo rodean. Esta falta de confirmación o desmentido puede alimentar aún más la especulación. En el mundo del espectáculo, a veces se prefiere no dar pie a los rumores, dejando que la atención se desplace con el tiempo. Otras veces, cuando la situación es delicada, se emiten comunicados más generales. Lo que sí podemos decir es que, como comunidad, nuestro deber es enviar energía positiva y buenos deseos a Demet Özdemir. Si está pasando por un momento difícil, necesita nuestro apoyo y no nuestra especulación alarmista. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para transmitir solidaridad, y muchos fans ya están inundando las plataformas con mensajes de ánimo. En resumen, el titular: el médico de Demet Özdemir revela no podrá caminar, ha generado una gran conmoción y preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, es crucial abordar esta información con cautela. Las declaraciones médicas pueden ser complejas, sacadas de contexto o malinterpretadas. Aún no hay confirmación oficial de que Demet Özdemir sufra una condición que le impida caminar de forma permanente. Lo más probable es que se trate de una situación temporal, una recomendación médica específica, o incluso de una noticia exagerada o falsa. Lo importante es mantener la calma, enviar nuestros mejores deseos a la actriz y esperar a que, si hay algo que comunicar, ella o su equipo lo hagan cuando consideren oportuno. Para concluir, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y que les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre esta noticia. Entendemos que es un tema sensible y nuestro objetivo siempre es informar con responsabilidad. Antes de irse, les animo encarecidamente a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre esta noticia? ¿Han visto alguna otra información al respecto? Nos encanta leer sus opiniones y debatir de forma respetuosa. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante.
Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.